Gracias una vez más por venir a las charlas de ciencia de acogida. Esta es la última ya de julio, ya descansamos en agosto, que falta nos hace también un poco. Y hoy tenemos una charla muy interesante sobre Pedro Carrasco Garrorena, no Garronera, que siempre nos confundimos, ¿verdad? Sí. Por culpa de Jorge, además. Claro, échale la culpa a... Y la charla la va a dar Jorge Bueno, que es físico, es divulgador y colaborador de Principia y sin embargo también es amigo. Dime. Sí, sí. Que yo Dímelo sepa, antes, sí. ¿no? Cuando ya he dado todo el Sí, speech. está encendida. Bueno, pues nada, sin más os dejo con Jorge. Bueno, muchas gracias por venir, Jorge. Gracias a vosotros. A ver, yo he venido a hablaros un poco de este señor, Pedro Carrasco Garrorena, que fue un físico español que introdujo la astrofísica o parte de la astrofísica en España y que tuvo mucha relación con el Sol. Como esta exposición es una exposición en la que se habla mucho de historia, de los científicos que tuvieron que exiliarse para buscar una vida mejor después de las grandes guerras, también he querido meter una parte más física, más científica, para hablar sobre el Sol, ya que Pedro tuvo bastante relación con el Sol. Entonces voy a empezar hablando de la historia del Sol. A pesar de que la historia del Sol dura unos 13.000 millones de años, voy a intentar hacerlo un poquito más cortita y luego os contaré algo sobre la vida de Pedro y la relación que tuvo él con el Sol. Pero antes de empezar os voy a hacer una pregunta. A mí me gusta mucho hacer preguntas, intento controlarme, pero si de vez en cuando se me escapan. ¿Podéis decirme el nombre de una estrella? Tú, Javi, cállate. Vale. ¿Más estrellas? Me vale cualquier tipo de nombre. Tipo de estrella de Tabi también me vale. Vale. Una supernova es una estrella que muere. Pero el nombre de una estrella, tipo, por ejemplo, como hemos dicho, Próxima Centauri, hay muchas. Alnitam, Anilac, Rigel, Betelgeuse. Pero hay una cosa que os he dicho al principio, voy a hablar del Sol. El Sol es una estrella. Eso es algo que mucha gente olvida y de hecho hay por ahí una encuesta de percepción social de la ciencia en la que se hace esa pregunta, si el Sol es una estrella, y la mayoría de la gente responde que no. El Sol es una estrella igual que son todas las estrellas que vemos por las noches. De hecho, son tan iguales, salvando algunos parámetros físicos, tipo masa, tipo radio, son estrellas idénticas, nacen de la misma manera, evolucionan de la misma manera y gran parte mueren de la misma manera que el Sol. Otras, que son más masivas, morirán en forma de supernova, pero el Sol no va a morir como una supernova. Entonces, las estrellas nacen en unas regiones del espacio conocidas como nebulosas. Las nebulosas hay de muchos tipos, pero estas son particulares porque se llaman nubes moleculares. Son unas zonas en las que hay mucha concentración de hidrógeno, de helio, de todos los elementos que se han dispersado hoy a través de otras supernovas, y en esas regiones, cuando se concentra mucho la gravedad, cuando hay mucha concentración de materia, la gravedad es más intensa y se empieza a concentrar hasta que se forma lo que es el núcleo de una estrella. En ese momento la estrella todavía no ha nacido, está en la fase, digamos, de embrión. Puede que empiece a emitir luz, pero esa luz no es debido a lo que es una estrella normal. Las estrellas normales emiten luz a través de la fusión de hidrógeno en helio. Pero este tipo de estrellas, cuando están naciendo las protoestrellas, lo que hacen es la gravedad las calienta y al calentarlas el calor puede llegar a emitir luz. Imaginaros el hierro cuando lo ponemos al rojo vivo. Además, hay otra fuente de energía que se suma a esa gravedad a la hora de calentarlas. La fusión de hidrógeno en helio se produce cuando la temperatura en el núcleo de la estrella alcanza más o menos los 10 millones de grados. Hasta que se alcanza esa temperatura se necesita mucha energía. ¿De dónde procede esa energía? No solo de la gravedad, sino de la fusión de un isótopo del hidrógeno, que es el deuterio. El hidrógeno se compone de un protón en el núcleo y un electrón. El deuterio tiene un protón y un neutrón. ¿Qué pasa? Que cuando fusionamos el deuterio, dos átomos de deuterio, dos núcleos de deuterio, más correctamente, esa energía, esa temperatura que necesita para fusionarse es mucho menor, es de 1 millón de grados.
Entonces, a base de fusionar el deuterio y a base de la contracción gravitatoria, la temperatura aumenta lo suficiente como para que llegado un momento se alcancen los 10 millones de grados y la fusión de hidrógeno en helio tenga lugar en la estrella, y en ese momento, en el momento en que empieza a fusionar hidrógeno en helio, es cuando nace la estrella. Nuestro Sol nació hace unos 4.500 millones de años. No se sabe exactamente dónde nació. Aparte de que sabemos que fue una nube molecular, se ha especulado, hasta hace un par de años había una teoría de que había nacido en un cúmulo globular conocido como M67, pero esa teoría se desechó y seguimos buscando dónde nació el Sol. No lo sabemos. Ahora mismo el Sol está en la fase estable, está en una fase adolescente, madura, en la que está quemando hidrógeno en helio. ¿Cómo lo está haciendo? Pues lo está haciendo en el núcleo, donde se genera esa energía, y el Sol, además del núcleo, tiene una cierta estructura. Más allá del núcleo, que es donde se genera energía, donde se genera la luz, donde se genera toda la radiación que luego nos llega a la Tierra, tenemos una zona donde se transporta toda esa energía hasta que llega a las capas externas para llegar hasta nosotros. Esas zonas son unas zonas de transición que se dividen en dos partes. La primera parte es una zona radiativa en la que la radiación se transmite de forma radiativa, es decir, los fotones que salen de las reacciones nucleares del núcleo van chocando con todas las partículas del medio y se van absorbiendo y remitiendo hasta que llegan a la siguiente capa, y luego en la siguiente capa es la zona convectiva en la que el transporte de la radiación es mucho más turbulento, más inhomogéneo. Para que os hagáis una idea, en la zona radiativa pueden pasar millones de años desde que entra el fotón desde el núcleo hasta que llega a la zona convectiva. En la zona convectiva es cuestión de horas. Más allá de la zona convectiva tenemos la fotosfera, que es una capa muy finita, son menos de 200 kilómetros, y es la zona que vemos nosotros cuando miramos al Sol. Cada vez que miramos al Sol a través de un telescopio, con la debida protección, filtros o proyectándolo en una pantalla, lo que vemos realmente es la fotosfera. La fotosfera, además, es donde se producen los fenómenos como las manchas solares, que son muy conocidas por todos, y es cuando tú miras una imagen del Sol, es lo primero que empiezas a contar cuántas manchitas hay, dónde están, cómo se mueven, para ver la rotación del Sol. Más allá del Sol, más allá de la fotosfera, tenemos otra capa que es la cromosfera. La cromosfera no la podemos ver a simple vista. La cromosfera solo la podemos ver en los eclipses. Y quedaros con esto porque tiene relación con Pedro. Más allá de la cromosfera tenemos otra capa que es más extensa y también más difusa. La cantidad de gas que hay en esa capa es muy poquito, pero es muy curioso porque es la zona más caliente del Sol. Si nos ponemos a ver cómo varía la temperatura desde el centro del Sol hasta que llegamos al espacio, en el centro está muy caliente y luego la temperatura empieza a disminuir. Cuando llegamos a la corona, la temperatura empieza a aumentar. De hecho, aumenta hasta 10 millones de grados Kelvin. Los grados sobran, perdón. 10 millones de Kelvin. La temperatura del... Para que os hagáis una idea, la temperatura de la fotosfera, lo que vemos son unos 5.700 Kelvin. O sea, de 5.700 que estamos casi ya cerca de la corona a los 10 millones, hay una cantidad enorme. ¿Por qué sucede eso? No se sabe. Hay varias teorías, cada una explica diferentes partes de esa variación de temperatura. Se cree que la clave está en el campo magnético del Sol, pero realmente todavía no se sabe nada. Ahora mismo, como os digo, el Sol está en esa fase, pero llegará un momento dentro de otros 4.500 millones de años en los que el hidrógeno se agote en el núcleo y dejará de fusionarlo. En ese momento, el núcleo se contraerá un poquito más para conseguir más energía y empezar a fusionar el helio en carbono. Cuando el núcleo se contrae, para generar más energía, esa energía tiene que salir hacia afuera. Entonces, lo que hace es mayor energía, mayor presión, y las capas externas del Sol se empiezan a expandir y se enfrían. A mayor volumen, menor temperatura. Al disminuir también la temperatura, el Sol lo que va a hacer es
coger un color más rojizo, se va a pasar a la fase de gigante roja. Se cree o se estima, todavía no se sabe muy bien, si cuando el Sol alcance la fase de gigante roja, engullirá la Tierra o no. Si no la engulle, se va a quedar muy cerquita. Lo bueno es que para ese momento ya habremos muerto todos, porque prácticamente durante las últimas fases de la quema de la fusión de hidrógeno en helio, la temperatura va a estar aumentando, la atmósfera se va a ir expandiendo un poquito y la temperatura en la Tierra va a ser tan alta que prácticamente aquí no va a quedar nadie. Una vez que se haya expandido, seguirá en esa fase, estará quemando helio en carbono hasta que se agote ese helio. Cuando se agote el helio, ¿qué pasará? Pues que ya el Sol, con la masa que tiene ahora mismo, la cantidad de masa que tiene, no va a poder hacer nada, no va a poder seguir fusionando ese carbono para seguir generando elementos nuevos y generar energía. Entonces, esas reacciones nucleares se pararán, se apagan y no va a morir como una supernova. ¿Por qué? Porque la atmósfera se ha expandido tanto y el núcleo ha dejado de generar energía que en las capas exteriores, toda la atmósfera simplemente se va a desprender lentamente, poco a poco, hasta formar lo que conocemos como una nebulosa planetaria. Si miráis en Google imágenes de nebulosas planetarias, vais a ver que son alucinantes, tienen unos colores preciosos, son realmente obras de arte, las obras de arte del universo. Y en el centro, ese núcleo inerte, porque ya no estará quemando, no estará fusionando helio en carbono, simplemente quedará el carbono frío, se convertirá en una estrella enana blanca. En ese momento es cuando diremos que el Sol ha muerto. ¿Y por qué os he contado toda la historia de las capas también? Precisamente por lo que os he dicho, de la cromosfera. Pedro Carrasco fue un físico pacense, nació en Badajoz en 1883, nació en el seno de una familia de artistas y científicos, de hecho él mismo fue pintor durante muchos años. Mirando biografías he encontrado que se conservan algunas obras suyas en algunos museos, pero no he encontrado en qué museos se conservan. Y tampoco he encontrado ninguna imagen suya en Google que te diga, este cuadro lo pintó Pedro. Lo que sí he encontrado han sido cuadros de su hermano Ángel, que de hecho en Badajoz de vez en cuando hacen exposiciones sobre la obra de su hermano. Y además también tuvo otro hermano que también fue astrónomo y también fue conocido porque descubrió un cometa y un asteroide. El cometa Carrasco, en honor a su apellido, y el asteroide Rafita. Puede parecer un poco jocoso que se llame Rafita, pero es en honor de su hijo que murió con 12 años. Pedro fue una persona, digamos, de sobresaliente. Antiguamente, por cada titulación que obtenías, desde bachillerato, por cada examen que tú hacías y tenías un sobresaliente, tenías la opción de presentarte al premio extraordinario, hacer un examen. Pedro se presentó a todos. O sea, tuvo la capacidad de sacar en todas las asignaturas sobresaliente y presentarse al premio especial, salvo en una asignatura. ¿Os imagináis en cuál? Gimnasia. Es el típico tópico de los científicos son malos en deportes y tal. Pues es la única mancha que hay en su expediente. En todas las asignaturas hasta bachillerato tiene sobresaliente y premio especial. Se vino a Madrid, se vino a estudiar la carrera de físicas, se sacó la carrera de físicas y se puso a hacer el doctorado. ¿Y qué pasa cuando una persona está haciendo doctorado? Normalmente está muy agobiada, tiene poco tiempo, se quiere morir. Pues Pedro dijo, anda, me voy a presentar unas oposiciones. Y mientras estaba sacando el doctorado, se presentó unas oposiciones para el Observatorio Astronómico de Madrid, que está aquí al lado. Si salís luego pronto podéis iros al Retiro y al final del Retiro en la calle Alfonso XII es donde está el Observatorio Astronómico de Madrid. Se sacó el doctorado con una tesis doctoral que tenía el nombre sugerente, el poder rotatorio como función de la longitud de onda. Tengo pendiente ver la tesis porque no tengo muy claro todavía a qué se refería. Y
una vez se sacó el doctorado, ya había empezado a trabajar en el Observatorio Astronómico de Madrid, donde estaba realizando, estaba compilando tablas de observaciones meteorológicas, porque aunque lo conozcamos como astrofísico, él empezó realmente como meteorólogo, empezó tomando datos de meteorología. De hecho, una de mis dudas, no lo he podido corroborar, pero hace como año y medio la EMET publicó las tablas de observaciones meteorológicas desde tiempos inmemoriales. Las tiene colgadas en su página web. Tengo la curiosidad de saber si las que hay de 1905, que fue cuando él sacó la oposición, son las observaciones que listó él. En 1906 se saca el doctorado y adivináis qué nota sacó. ¿Y qué hizo después? Se presenta al premio especial. Con la suerte de que el premio especial también se presentó a otra persona, otro físico. Cuando el jurado estuvo evaluando a quién darle el premio, no se consiguieron poner de acuerdo porque los dos eran excelentes y al final le dieron el premio a los dos. El otro físico, quizás más conocido, aunque no digamos por sus actividades de física, sino más bien por las de ingeniería y porque le da el nombre a un centro de investigación en España, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas. Esteban Terradas fue el otro físico que compitió con Pedro en el premio especial de doctorado. Ya tenemos a Pedro con su doctorado y sigue trabajando en el Observatorio Astronómico de Madrid. Y en 1907 se funda la Junta de Ampliación de Estudios y una de las cosas que hace la Junta es sacar unas becas para que los investigadores, los científicos españoles se fueran a otros países, al extranjero, a estudiar y a aprender durante unos cuantos meses. Pedro dijo, bueno, mira, me apunto, me apetece. Se fue, pidió la beca 2 veces, la primera vez la hizo en 1910 y se fue a Francia y Alemania. Y en esa estancia lo que estuvo haciendo fue aprender espectroscopía aplicada a la astrofísica. Luego, en 1911, la volvió a pedir y se fue a Inglaterra a ampliar sus estudios de astrofísica. Daros cuenta de que la espectroscopía, sobre todo la espectroscopía aplicada a la astrofísica, había empezado en 1860 con William Huggins, cuando empezó a apuntar a ciertos objetos para obtener los espectros de esos cuerpos. Estamos en 1911. No había pasado mucho tiempo. En aquella época la información no fluía como ahora que tenemos servidores de internet con todos los papers, podemos leerlos, sino que iba un poco más despacio. Entonces Pedro es de alguna manera uno de los pioneros de la espectroscopía aplicada a la astrofísica en España. Fruto de esa experiencia en las estancias, el Observatorio Astronómico de Madrid le encargó hacer observaciones espectroscópicas de la cromosfera en los eclipses de Sol de 1912 y 1914, si no recuerdo mal. El montaje que utilizó fue bastante rudimentario, de hecho se lo hizo él, no era un equipo comprado de cualquier manera, sino que era un montaje que lo hizo él, lo probó de hecho aquí en Madrid unos días antes de los eclipses, observando la estrella Betelgeuse, y llegados los eclipses los observó y con la buena suerte de que hizo un descubrimiento. Y ese descubrimiento es una línea espectral. Descubrió una línea en la zona roja del espectro que nadie había visto antes, en el espectro de la cromosfera. También descubrió que la intensidad del verde en ese espectro es mucho más débil que en otras zonas del espectro y además catalogó unas 200 líneas. Todo esto se siguió en base a una serie de publicaciones y todo esto le sirvió también para empezar a promocionar. Fue profesor y llegó a ser catedrático en la Universidad Central, llegó a ser director del Observatorio Astronómico de Madrid y decía, bueno, pues yo quiero seguir aprendiendo y promocionando. ¿Qué voy a hacer? Me voy a presentar otras oposiciones, ya tengo unas, pero voy a hacer otras.
y se presentó a las oposiciones de decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid. Esas oposiciones las superó, consiguió el puesto de decano, pero hay una anécdota, y es que uno de sus contrincantes era muy influyente. De hecho, las influencias llegaban hasta la Casa Real. La Casa Real quería ponerle a él en lugar de a Pedro. ¿Qué pasa? Que no pudo. O sea, la cantidad de conocimiento y la experiencia que tenía Pedro superaba con creces cualquier influencia de la Casa Real o de quien fuera. Pero llegamos a la época, a 1936, en el que tenemos el golpe de Estado. El golpe de Estado fue un palo para muchos de estos científicos. Una vez pasado la guerra, en 1939, se publicó en el BOE un artículo que decía algo así, que catedráticos con antecedentes desfavorables e ideas opuestas a la Nueva España han de ser retirados del servicio. Y entre ellos estaba Pedro, pero también estaba Enrique Moles, que es esa imagen de ahí, o también estaba Antonio Medina Beitia. ¿Qué tuvo que hacer en ese momento? Emigrar. Si se hubiera quedado aquí, no tenía puesto de trabajo. Primero se fue a Valencia, donde estuvo unas semanas, y de Valencia se fue a Francia, y de Francia a Inglaterra. Fueron pocos meses los que estuvo allí. En Francia e Inglaterra se lo rifaban, querían que se quedara allí. Pero él al final decidió irse a México, y a finales de 1939 llegó a México, consiguió el asilo político por parte del Estado mexicano, y a través de la embajada empezó a trabajar en el Instituto Politécnico Nacional o en la Universidad Nacional de México, enseñando física. Y enseñó prácticamente todas las ramas de la física. Enseñó desde óptica, enseñó meteorología, que es como él había empezado sus trabajos en el Observatorio Astronómico, enseñó geofísica, también se dedicó a la historia, y al mismo tiempo empezó a desarrollar un interés muy fuerte por la divulgación científica. Él, ya desde que estaba en España, cuando empezó a desarrollar una pedagogía sobre la enseñanza de la ciencia, ya tenía muy claro que la divulgación es la única manera de mantener a la sociedad formada y que no sea manipulable. Entonces, se dedicó a dar charlas, dio charlas sobre óptica, dio charlas sobre mecánica cuántica, sobre astrofísica, y también escribió libros. Escribió bastantes libros, creo que están todos descatalogados, o por lo menos, por más que los he buscado, no los he encontrado. Hay uno que me llama mucho la atención, que es una excursión por el universo, tiene que ser bastante interesante. Y además, una de las cosas que había hecho en su infancia durante el bachillerato era, relacionando su pasión por el arte y la literatura, había fundado una pequeña revista que se llamaba Paz Augusta en el instituto. Cuando llegó a México, el Instituto Panamericano lo nombró director de la revista Geográfica. Entonces ahí pudo continuar también su faceta editorial. Pedro Carrasco terminó muriendo en México, nunca volvió a España, murió en 1966, y fue uno de tantos, como uno de tantos científicos que tenemos aquí, que se tuvo que ir, que lo pasó muy mal, y que las ideas políticas fueron lo que fastidiaron, lo que truncaron su carrera. Y ese es uno de los mensajes que me gustaría que os llevarais a casa después de esta charla, que las ideas políticas, muy bien, todo el mundo las puede tener, pero no sirven para nada, básicamente. Sobre todo cuando hay gente que, por una simple idea política, tiene que dejar de contribuir y aportar su conocimiento a la sociedad. Y la otra idea tiene relación con lo que os he contado al principio sobre el Sol y sobre la encuesta de percepción social de la ciencia. Es decir, recordad que el Sol es una estrella. Nada más. Muchas gracias.